Buenas tardes, Francisco, bienvenido. ¿Solamente tú estás participando en la clase Buenas tardes, señor. Fíjese que sí. y ahora no se han conectado los compañeritos? Fíjese que hasta ahorita tuve la primera clase que fue con usted en el transcurso de la tarde. Ah, bueno, Ajá. ya te entendí. No Muy sé qué le bien. pasó a profe Humberto. No, yo creo que todos están todavía con esa actividad que habíamos platicado de lo que es, por ejemplo, el, la feria tecnológica. Me parece que en eso andan todos. Ah, ya más seguro. Ujú. ¿Y ustedes sí lograron resolver? ¿Cuál, señor? En este caso, por ejemplo, ya su participación y lo que van a hacer. Ah, ya, señor. Sí, espéreme. Si gusta, le envío los videos, cómo nos quedaron las maquetas. Ah, está bien, Alex. Ajá. Me alegra bastante. Pero ya no van a seguir participando entonces en la tarde, o sea, yendo en la tarde a finalizar o todavía les hace falta. No, señor, fíjese que ya lo terminamos en 3 días. Bueno, en 2 días literal, porque el jueves nada más nos fuimos a poner de acuerdo. Qué bueno. Ah, Ujú. felicidades Y entonces que hicimos ya. 3 maquetas. De verdad. Sí, fueron tres, entonces ya regresamos el sábado ya en la tarde bien cansados. Ah, ya me imagino, qué horror, qué pesado. Sí, Pero lo bueno que ya terminaron. sí, ya terminamos. Ah, muy bien. Está bien, Sí. Alex, me alegra bastante. Muy bien, vamos a comenzar entonces, vamos a continuar. En esta semana tenemos las asignaciones, ya saben ustedes, ¿verdad? Desarrolladas en este caso de las tres, de las cuatro, ¿verdad? Actividades, yo sé que para ustedes lo escuchan un poco pesado, pero es importante e indispensable, ¿verdad? Que nosotros sigamos con los lineamientos que tenemos que desarrollar. Entonces acá tenemos nuevamente ya una semana más. De hecho, les decía yo a los grupos, por ejemplo, ¿verdad? Que el tiempo se pasa muy rápido, ya llevamos 3 semanas de la segunda unidad. Entonces nos corresponde trabajar lo siguiente. Tenemos entonces desarrollar el tema, ¿verdad? Que es el pronombre. Te vas a dar cuenta que el pronombre solo vamos a abarcar muy poco hojas del documento para que no se torne tan pesado. Tenemos también realizar la caligrafía con la letra O, trabajar el folleto de la ortografía, el uso de la mayúscula, página 19 y 20, que en realidad pues es la continuidad, ¿verdad? De los signos auxiliares. Dividir el libro en 4 partes, ya llevamos 2 semanas leyendo el libro, entonces esta sería, ¿verdad? La tercera parte. Por favor, no olvides desarrollar tu lectura y grabarte. Y acá está el diseño para poder desarrollar la letra O como tal, ¿verdad? En mayúscula y en minúscula. Entonces, vuelvo a repetir, vamos a trabajar nuestras actividades conforme las venimos asignando para hoy. Vamos a trabajar en este caso sobre el pronombre. Y el pronombre pues es muy fácil y sencillo, ya que este ya lo habíamos visto nosotros cuando vimos los determinantes. Y entonces ahora vamos a reconocer los mismos así, muy fáciles. Tenemos entonces acá, ¿qué es el pronombre? Son palabras que sustituyen a los nombres, porque en este caso cuando yo me refiero a mi persona, yo puedo decir mi, yo, ¿verdad? Automáticamente ya estoy esclareciendo que se trata de mi persona. Si yo me refiero a la segunda, ¿verdad? Tú, a la tercera, él, y ahí no necesitamos mencionar a quién nos estamos refiriendo porque ya estamos señalando a una persona. En este caso, como el pronombre va a sustituir al nombre, pues vamos a tener varias formas de poderlo presentar. La que nosotros siempre hemos manejado desde primaria, ¿verdad? Tenemos pronombres personales, los pronombres posesivos, pronombres demostrativos, tenemos pronombres indefinidos, numerales, interrogativos y relativos. Vuelvo y repito, ¿verdad? En este caso, estos nosotros ya los conocemos. Tenemos entonces la siguiente, pronombres personales. Yo para la primera persona en singular, ¿verdad? Tú, perdón, para la segunda persona en singular, él para la tercera persona en singular. Y luego nosotros, ellos y
Vosotros son las personas del plural. Hasta ahí nosotros recordamos claramente estos elementos. Luego los posesivos, pues como su nombre indica, ¿verdad? Es una pertenencia. En este caso, cada uno tiene una posesión. Yo puedo tener, ¿verdad? Mi computadora, tú tienes tu computadora, la otra persona tiene su computadora. Entonces ahí nosotros demostramos esa posesión. En los demostrativos tenemos que indican, ¿verdad? Una distancia, ya sea una distancia cercana o inmediata, una distancia a un término medio y una distancia lejana. En este caso, cuando yo digo este lapicero, me estoy refiriendo, ¿verdad? A algo que yo puedo poseer inmediatamente. Si digo, ese es que tengo un señalamiento mediano. Ahora cuando digo aquel lapicero, pues ahí la distancia es muy lejana. Entonces, para ello nosotros utilizamos estos que son los demostrativos. Tenemos los indefinidos. En este caso, el indefinido es muy ambiguo, la función. Sí nos está señalando a un sujeto, a un objeto, pero en algún momento, pues no nos determina en forma clara a cuál o cuántos. Yo podríamos decir, ¿verdad? Algún día ya nosotros estamos determinando, sí, a un día, pero no estamos diciendo exactamente cuál día, ¿verdad? Un libro, no estamos determinando qué libro, ¿verdad? Algunos niños se presentaron, pero no decimos cuántos. Sabemos que pueden ser varios, ¿verdad? Cuando decimos algunos está en plural, por lo tanto sabemos que son varios, pero no me dice cuántos, o sea, no me dice cuántos son 3, cuántos son 15, cuántos son 20, 50, sino solamente queda de esa forma. A eso se refiere. Luego tenemos, por ejemplo, a los numerales. En contraposición de los indefinidos con los numerales, ahí sí, vamos a establecer, por ejemplo, un numeral indica, como su nombre, un número que puede estar presentado por cardinal, ordinal, partitivo, múltiplo o distributivo. Tenemos entonces acá en los cardinales, cuando nosotros mencionamos una cantidad específica, 5, 20, 50, 1000, 2 millones, ¿verdad? Una cantidad. Cuando nosotros manifestamos, por ejemplo, a los ordinales, pues representamos un grado. Quinto, sexto, décimo, décimo primero, décimo segundo, ¿verdad? A eso se refiere. En los partitivos, pues son partes, medio, un cuarto, un octavo, porque son solamente partes. En los múltiplos, pues ya hablamos nosotros la duplicación, triplicación de un número. Y para los distributivos, en algún momento utilizamos nosotros, por ejemplo, senda, sendos, ambos, para que la situación no se vuelva repetitiva como tal. Entonces, esos serían los numerales. En los relativos y los exclamativos, en su momento encontramos alguna similitud. Veamos entonces cómo se da esta. En el relativo tenemos, por ejemplo, la palabra quién, quiénes, cuál, cómo, dónde, pero en este caso no están acentuados y no tienen signos de interrogación. Entonces solamente se establecen como una parte de la oración relativa para relacionar, para funcionar de enlace. Mientras que en los interrogativos podemos encontrar los mismos qué, quién, quiénes, cuál, cuánto, dónde, pero está acentuado. Y este nos va a determinar en su momento que tiene signos de interrogación o signos de exclamación. Y a eso se debe, ¿verdad? Esa parte de interrogación o exclamativa que se pueda tener en estas interrogantes y en estos relativos no, porque solamente son nexos como tal. Siguiendo entonces cada uno de ellos, mencionamos que los pronombres personales son en singular, en plural, me determinan la primera persona, segunda y tercera del singular, primera, segunda y tercera del plural. Y que pueden ser en singular, en plural, me los presenta también en un momento determinado. En este caso, por ejemplo, en género masculino o género femenino. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de estos pronombres personales tónicos, nosotros sabemos que las tildes como tal están desarrolladas, ¿verdad? Por tónicas y átonas. Las palabras tónicas son aquellas que tienen la diéresis o la tilde, ¿verdad? Como tal, la acentuación.
Mientras que las átonas, pues son todas las palabras que no tienen tilde. En algún momento nosotros vimos, ¿verdad? Que son todas aquellas sílabas que pertenecen a una palabra, pero que no están tildadas. Entonces acá, si yo digo mi, tú, él, tildados, yo me estoy refiriendo a los pronombres personales tónicos. Si yo solamente me refiero a me, te, o se, aquí nos, o, se, los, y no están tildados, me refiero a los pronombres personales átonos porque no están tildados como tal. A eso se debe esta división también que vamos a encontrar. Tenemos que los pronombres posesivos indican posesión o pertenencia. Encontramos que hay un poseedor y se presenta en algún lugar, ¿verdad? Por ejemplo, mío, tuyo, suyo, o sea, un solo poseedor. Pueden haber varios, nuestro, vuestro, suyo, nuestras, nuestros, ¿verdad? Según la presentación que nosotros necesitemos determinar. Y entonces ahí nosotros encontramos nuevamente, dentro de los pronombres posesivos, hay en singular, hay en plural, hay masculino, hay femenino. Y lo mismo pasa para cuando existen varios poseedores. Nuestro, sabemos que somos varios involucrados. Nuestros, ¿verdad? Igual seguimos estableciendo que son varios. Entonces hay singular, plural, para poderlo establecer. Tenemos dentro de los mismos, habíamos hablado de los pronombres numerales. Dijimos que el número como tal nos establece, ¿verdad? Una cantidad que puede ser expresada, dijimos en su momento, cardinal, ordinal, partitivos o fraccionarios, ¿verdad? Es decir, la fracción, pues es el término, ¿verdad? De una parte que posee una unidad, entonces pueden ser partitivos o fraccionarios. Los múltiplos según la duplicación, triplicación que se tenga de una cantidad. Entonces acá, estos, ¿verdad? Ya los conocemos, hemos escuchado de ellos, pues estos aspectos. Y luego tenemos los pronombres. Nuevamente son palabras que sustituyen al nombre a un sustantivo. Y en este caso, ¿verdad? Tienen la presentación de género y número. Género masculino y femenino, número singular y plural. Dentro de los pronombres vamos a encontrar entonces, dijimos a los demostrativos, aquellos que señalan una distancia. Aquí dice posesivos, pero ya habíamos hablado de los posesivos acá, ¿verdad? Mío, tuyo, suyo. En este caso, acá el documento se equivoca y son demostrativos. Indican la distancia que existe, ¿verdad? Entre el hablante. Esto, esta, esto, ese, aquel. Entonces dijimos que puede haber una distancia cercana, una distancia media o una distancia totalmente lejana. A eso se debe lo que nosotros estamos estableciendo como tal. Los indefinidos dijimos que muestran una información, solamente que no nos la permite como tal, ¿verdad? Establecerla en este caso de forma clara y puntual, pero sí nos la está señalando. Para los relativos, les decía yo que debemos de hacer una distinción entre los términos porque van a ser similares a los interrogativos. Otra vez, qué, quién, cuál, cuáles, cuánto, dónde, cómo, ¿verdad? Y aquí va a ser lo mismo, qué, cuál, cuáles, dónde, cuántos, pero no están tildados. Y por lo tanto, no están tildados si no tienen signos de interrogación, son relativos. Para aquellos que estén tildados y que tengan signo de interrogación, van a ser interrogativos o pues pueden ser exclamativos. Ustedes me indican, por favor, si hay alguna duda con respecto a este tema. Ninguna, No sé, señor. Muy bien, muchas gracias. Entonces yo le explicaba, ¿verdad? Al inicio a Alex y le hacía saber que en su momento, pues nosotros vamos a desarrollar las 4 actividades de siempre. Yo les motivo, les insto como siempre a que lo puedan desarrollar y que pues yo siento que a veces es más el que nos aturdamos de lo que tenemos que hacer que en sí lo que tenemos que desarrollar como tal. Entonces, este es el tema para esta semana. Si se dan cuenta, es muy corto, solamente abarcamos los pronombres en las distinciones que nosotros ya conocemos. Acá nos lo explica, ¿verdad? De forma más detallada. Hasta aquí me voy a quedar yo con este proceso. Y voy a continuar con la otra parte que nos corresponde. Entonces, les decía, la otra parte que nosotros tenemos que desarrollar corresponde al uso
de lo que es, en este caso, ¿verdad? El manual de ortografía. Y esos documentos también aparecen en la plataforma, por favor, para que usted se vaya guiando. Dime, te escucho. Señor, ¿le puedo mostrar las maquetas? Sí, 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 Sí. Ah, va, ahorita se la muestro, pero... está bien. No sé si se logra ver. Sí, 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 se Ah, distingue un ya sé. sarcómetro. Ajá, es una, esta. Luego sigue esta. Ahí están las tres juntas. Chicos, perdonen mi ignorancia. Ay, qué bonito. Y esas. Qué excelente. ¿Y ese cuál es el fin ustedes? Perdonen mi ignorancia. Pues a nosotros nos tocó el tema del sistema musculatorio. Ah, o sea que ustedes están representando, por ejemplo, a los músculos contenidos en el brazo y el movimiento, digamos, que ejercen cuando, perdón, y la función que ejerce cuando uno tiene un movimiento. Ajá, exacto. Sí. Pero, ¿y ese término de sarcómetro, a qué se debe o qué, o sea, qué significa? Digamos que cuando usted estira su Es que eso es brazo, lo pequeño, señor, cuando se miran en microscopio. O sea que digamos, esa es la parte del músculo, o sea, la consistencia que tiene el músculo dentro de nuestro brazo, a través de lo que me acaban de indicar, digamos, son las partículas que componen el músculo como tal. Sí, señor, por ejemplo, cuando se abre el secómetro es cuando se estira el músculo. Y cuando se cierra es cuando se relaja. Qué bonito, muy bien, excelente. del 1 al 10, ¿cuánto Está bien nos da, feo, señor? señor, según. No, me parece muy bonito, relevante. Fíjense que yo vi, por ejemplo, el brazo tiene una sencillez así muy, no sé, muy simple, pero, o sea, pero permite captar la idea de la esencia que ustedes están mostrando. Sí me imaginé que tenía que ver con el sistema, pero no entendí yo rápidamente qué sistema. Yo me imaginé que era nervioso o algo por el estilo, pero de lo que me muestran en este caso, por ejemplo, con esa forma del sarcómetro, sea, ya se establece claramente lo que ustedes hacían, ¿verdad? Cuando se contrae, por ejemplo, el músculo o tiene una flacidez o una movilidad como tal. Excelente. Me parece muy, muy bonito la presentación. Y en menos de 8 horas, señor, un día lo desperdiciamos y los 2 días lo aprovechamos bien. Excelente, excelente, pero qué bueno porque o sea, así tiene que ser. Pues recuerden que Roma no se construyó en un día. Y me parece relevante las ideas que presentan. Les felicito bastante. Y lo bueno es de que lo que tú decías, que ustedes para poder organizarse perdieron un día, pero de verdad que ese día fue bien aprovechado. Muy bonito. Muy bien. Vamos entonces a continuar. Les felicito. Espero que dentro de su exposición o participación, pues todas las personas comprendan lo que ustedes vayan a desarrollar. Pues yo preocupada porque dije que todavía les hacía falta y ahí andaba yo minimizando el contenido para que no fuera muy extenso mientras elaboraban en estas últimas 2 semanas. No, señor, si a los demás les dieron 5 días, señor, y a nosotros solo 2.
Por eso les decía que me quedó un poco, me quedé sorprendida, pero miren, aunque sea 2, la situación es que ya tienen ustedes su presentación para la participación. Está muy bonita, me parece, me parece. Sí, definitivamente le doy los 10. Yo sí le doy los 10. Gracias, señor. Muy bien, voy a continuar. Entonces les Ojalá, decía, ojalá que los jueces igual piensen igual que ustedes. Así nos bien, llevamos en estoy primer segura que lugar. sí. Bien, 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 yo estoy segura que sí. Es que, miren, yo estaba viendo las otras maquetas y las otras maquetas pues son muy repetitivas, siento yo, no sé. Ustedes vieron algunas posiblemente, por ejemplo, les decía que yo había visto los turopod ya establecidos ahí, entonces yo considero que salir fuera de lo común, eso es la esencia como tal de Y de imagínense la que el feria. profe Humberto nos diga que no, yo quemo todo, sí. Ay, no, Me ustedes. pongo a llorar enfrente del colegio. Cabal, pues. Por 2, señor. No, hombre, ustedes se adelantan mucho. No, 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 está muy bonito. Me parece relevante el trabajo que hicieron. Gracias, señor. Muy bien, chicos. Voy a continuar, les decía, tenemos la dimensión de los signos de puntuación, tenemos esta parte teórica. Fíjense que yo le doy mucha importancia a esta parte de la gramática porque si nosotros no leemos de forma correcta y que ustedes han notado la lectura entre ustedes, ¿verdad? Ha sido un poco difícil y a veces es difícil porque a veces en su momento nos acostumbramos a escribir mal, entonces hablamos, nos expresamos de forma incorrecta, inapropiada. Y los signos de puntuación, pues es eso, para poder tener una redacción clara. Acá tenemos entonces que estos signos son elementos que están más allá de una palabra. O sea, la palabra en sí contenida es la expresión, pero si yo no tengo las pausas correctas para poderlas determinar, no voy a llegar a ningún lugar. Suele suceder que hay personas que establecen muy bonita redacción, pero no se entiende y no presentan la esencia. Si yo no hago la pausa de un punto, de una coma, de unos puntos suspensivos o la entonación como tal de una interrogante, podría malinterpretarse que estoy afirmando algo o que estoy negando algo, cuando en realidad yo podría establecer una interrogante con el mismo. Entonces, es importante que toda persona, cuando se expresa, cuando redacta, cuando escribe, cuando lee, y máxime si lee para una persona, pues se exprese de la forma correcta. Entonces acá dice, así como atienden a la parte escrita, su uso se adjudica también a pausas. Y es que eso es todo, una pausa. En el punto se establece una pausa, un poco más larga que en la coma, pero es una pausa. En el punto y coma es una pausa. En los puntos suspensivos es una pausa, solo que la pausa es más larga. Para la interrogación solo es la entonación que nosotros tenemos, al igual que la admiración. Entonces ahí, si ustedes se dan cuenta, en su mayoría van a ser solo pausas por los signos. Ya en los signos auxiliares, como los signos de admiración, los signos de interrogación, lo que son los paréntesis, los que son, por ejemplo, las comillas, solo hacen alusión a la expresión que se pueda darle a la entonación. No siempre tiene que haber una entonación como tal. Entonces, por eso dice, se adjudica también a pausas. O sea, todo va a estar referido en ello. La velocidad de la voz, el ritmo, entre otros elementos. La producción textual dice coherente, depende del buen uso de los signos, porque vuelvo a establecer, podemos tener toda una hoja redactada, pero si no tiene signos, no tiene coherencia, va a tener solamente coherencia para la persona que lo vaya a emitir, porque después nosotros vamos a leer de corrido todo y no vamos a establecer, ¿verdad? Esa esencia de lo que nos está en un momento determinado presentando. Entonces, vamos a tener en cuenta que cada uno de los signos es una pausa y también que nos permite llevar una velocidad o un ritmo
entre la expresión que nosotros lleguemos a desarrollar. La producción textual coherente depende del buen uso de los signos, los cuales al emplearlos pueden ser objetos de diversas interpretaciones. ¿Y por qué van a ser interpretados? Porque esas pausas nos permiten a nosotros concebir la idea que nos está presentando. La mayoría de los estudiantes universitarios presentan faltas ortográficas y es que eso, mire, es elemental. Yo en algún momento les he dicho que nosotros tenemos que manejar así, pero miren, de memoria todo esto. No sé si han podido observar que a veces existen las rayas y el significado del uso de las rayas no es más que la presentación, ¿verdad? De un diálogo en el cual yo sé que hay dos personas, o más personas interviniendo dentro del mismo. Y algunos leemos de corrido, ¿verdad? Y no le damos la entonación que existen 2 o 3 personajes dentro del mismo. Dicen, no colocan los signos de puntuación en sus redacciones. Además, se puede percibir en las lecturas en voz alta. Entonces ahí es donde yo les decía, como no los pronunciamos, no los conocemos, no los colocamos, solamente vamos a ir leyendo. Y entonces ahí definitivamente no tiene un significado como tal la expresión que se pueda dar. En algún momento, recuerdo claramente, por ejemplo, el año anterior, que todavía existían aquellas disposiciones que daba el presidente y algunos interpretaban a su forma de poderlo entender. ¿Por qué? Porque cuando a veces nosotros emitimos una información y no llevamos los signos adecuados en la entonación, en la expresión como tal, pues no se entiende que hacían muchos, ¿verdad? Ir a ver un noticiero para que hiciera un resumen de lo que había establecido. ¿Por qué? Porque no tenía en su discurso no establecía, ¿verdad? Esas interrogantes, esos puntos, esas separaciones que son necesarias para llevarse a cabo y poder entender un escrito, un discurso como tal. Y entonces ahí, ¿verdad? Por la falta de estas situaciones, no se entendía el mensaje que se quería llevar a cabo como tal. Un elemento, ¿verdad? Le decía yo, la vez anterior le decía a un grupito cuando leíamos y leíamos el humo. Recuerdo que una niña leía humano, humano y humano, y no sé por qué se grabó que en la palabra decía humano por humo. Entonces hay que tener cuidado con esas situaciones, ¿verdad? No es lo que yo reconozco, sino lo que en realidad existe, como en el texto escrito. Dentro de los principales signos de puntuación tenemos el punto, la coma, punto y coma, puntos suspensivos, las comillas, los dos puntos, el paréntesis, los signos de interrogación, los signos de admiración, la diéresis o la raya. Estos son algunos. Luego vamos a encontrar, por ejemplo, algunos otros signos auxiliares que también pertenecen a los signos de puntuación. Y como nosotros estamos mencionando signos de puntuación, vean que los de acá del punto a lo que son los dos puntos, automáticamente solamente nos establece pausas. Mientras que en el signo de interrogación o el de admiración ya nos presenta una entonación distinta. Usted está preguntando ¿cuál? ¿Cuándo? Es una pregunta. Aparte es que usted diga, ay, qué hermoso, ¿verdad? Qué bonito, qué bello, porque usted está entonando una admiración. Y para las diéresis, pues nosotros decimos gui, ge, ¿verdad? Cuando cambia el uso de en este caso, de ga, que, ¿verdad? Ahí está sumada la U. Entonces ahí podemos establecerlo. Y la raya, les decía al inicio, que vamos a entenderla entonces, ¿verdad? Como esa distinción entre personajes que estén hablando como tal. Ustedes me indican si hay alguna duda con respecto a la introducción de lo que tenemos nosotros como signos de puntuación. Ninguna, señor. Muy bien. Entonces, por favor, nos vamos a cambiar de espacio y nos trasladamos a comprensión lectora. Yo no tengo tu lápiz. Está bien, señor.